Miren hasta dónde llega ese 12 voltios de contacto y cuál importante es para que mi computadora empiece a funcionar, ¿no? Empiece a generar mis 5 voltios. Miren, aquí estamos, estas corrientes que está acá, el 5 y el 6, esas son las corrientes de relay principal. Por ejemplo, acá tenemos el relay principal, Engine Control Relay. Entonces, ¿cómo activa este relay? Por el terminal número 30 le da negativo al relay porque ya tiene positivo de contacto, ya tiene positivo, falta el negativo. Entonces, este positivo pasa acá y también acá en el, en el portafusible de adelante comparten esa corriente que se va hacia los inyectores y hacia el pin número 5 y 6, retroalimentando, digamos, a lo que es la computadora. Entonces vamos a ver específicamente ese pin 18, si me está llegando corriente hasta la parte interna de la computadora. Acá está el diagrama. Acá también seguimos con el diagrama, por ejemplo, acá está del obturador, aquí está de lo que es bobinas. En bobinas sí había corriente. Entonces, acá está, miren, por ejemplo, esta corriente de acá, esta corriente del número 18 sí estaba presente. Sí estaba presente. Entonces, ¿qué me faltaba? Porque ya tengo negativo, tengo una corriente de contacto. ¿Qué más me faltaba para que mi computadora activara? ¿Ya? Entonces, revisando acá, este es el número 18. Aquí seguimos con el diagrama. Aquí, por ejemplo, está el pedal de aceleración. Ya cualquier cosa, si quieren quizá el diagrama de este vehículo, de esta computadora, me dejan en los comentarios un mensaje y con su correo yo les envío, ¿no? Y por ejemplo acá, miren, el pin número 18 específicamente viene acá. Anteriormente a esta computadora quizá le abrieron, o sea, la destaparon para quizá a cambiar un transistor de lo que es bobina. Entonces, en el sellado que se hizo para que ya no le entre quizá la humedad o quizá agua, no se selló bien y humedeció la parte interna hasta una cierta parte, que aquí más adelante le vamos a mostrar dónde humedeció y empezó a sulfatarse lo que es las pistas, ¿no? Y miren, acá en este pin llega el voltaje de lo que es corriente de contacto, de lo que es 12 voltios que comparten a lo que es bobina. ¿Ya? Miren. Un poco más acá. Allí. A ese pin debería llegarme. ¿Ya? Entonces, de ese pin, ¿para dónde más pasa? De ese pin número 18 pasa a este lado de acá. Miren, pasa hasta acá. Del pin 18 pasa hasta este orificio pequeño que tiene acá, que tiene continuidad con la parte de atrás, ¿no? Entonces, esta parte de acá se había humedecido y se había corroído con la humedad del agua, ¿no? Entonces, el voltaje en el diagrama me indicaba que llegaba al pin 18. Lógico que vendría acá, pero llegaba hasta acá nomás, hasta acá. Y aquí, este punto de que le vemos acá tiene continuidad para la parte posterior de la placa. Entonces, para la parte posterior ya no había continuidad. ¿Me dejo entender? Ya no había continuidad. Entonces, siguiendo la pista, este 12 voltios viene así, se va por la parte posterior de la placa hasta estas resistencias, ¿ya? De esas resistencias empieza a lo que es ir más a lo que es la parte de integrado, por ejemplo, 1, 2. Este pin número 2 en esta versión de computadora es 12 voltios. Entonces, ¿cuál era la falla, no? Hasta el pinox, como se dice, hasta el conector, me llegaba los 12 voltios de contacto que repartían con lo que es bobinas, ¿no? Pero, más no, para la parte interna no me alimentaba con 12 voltios. Entonces,
Por eso mi computadora no le daba, porque de acá de este integrado sale lo que es el negativo para el terminal 30 y hasta el relay principal ese negativo para que active ese relay y me dé a ese voltaje de retroalimentación a lo que es la computadora y active los 5 voltios, ¿no? Entonces, miren hasta dónde llega ese 12 voltios de contacto y cuál importante es para que mi computadora empiece a funcionar, ¿no? Empiece a generar mis 5 voltios. Si no tiene ese 5 voltios, digamos que no va a activar y no me va a arrancar el vehículo, porque los sensores, recordemos que trabaja con 5 voltios, ¿no? Entonces ya sabemos cómo diagnosticar a qué parte de integrado se va esos 12 voltios de contacto, y con este diagnóstico ahorramos quizá un dinero que ya estábamos destinados a comprar una computadora. Miren, cuál importante es indagar, cuál importante es quizá ser minucioso en lo que es esta rama de lo que es la electrónica y saber los principios, ¿no? Por ejemplo, cualquier computadora a veces te trabaja de directo, te trabaja con corriente de contacto, una tierra, retroalimentación de voltaje, pero en este caso me está trabajando, en este Hyundai me está trabajando con 12 voltios de contacto que alimentan a este integrado. Espero que les ayude un montón esta pequeña información. Y si, como les digo, si desean quizá el diagrama, me dejan su correo y yo les envío.